¿Qué tal, señores? Pues nuevamente con ustedes vamos a continuar con el curso de diagnóstico, chequeo y reparación de computadoras de transmisión. Hemos venido siguiendo ya una gran cantidad de puntos. Hemos revisado ya varios pasos a seguir para checar este tipo de computadoras. Como lo dije desde un principio, en este caso estamos revisando la computadora de transmisión de manera general, abierta, para que ustedes puedan checar cualquier marca o cualquier modelo. En este caso, pues lo mismo que hemos estado aplicando es la secuencia que deben ustedes seguir. Recuerden, como lo he dicho, el diagnóstico primero es lo que se tiene que hacer al recibirse la computadora. Es importante que preguntemos al ver la falla o el que nos digan la falla, cómo se comporta el sistema. A veces nos dicen que la palanca está trabada, a veces nos dicen que no marca los cambios o el tablero no indica los cambios, o después de un momento se pasma o se traba y ya no quiere hacer cambios. Bueno, es importante que preguntemos en qué situación el motor o el vehículo está operando. Cuando, por ejemplo, dicen que patea o da jaloneos, hay que ver si las revoluciones del motor están dentro del rango que le corresponden. Puede ser que estén un poco más arriba y por eso el sistema lo detecta y entonces el acoplamiento no es apropiado. Bueno, pues vamos a continuar. Hay que checar. Lo que hemos estado viendo les va a permitir a ustedes checar cualquier marca y cualquier modelo. Entonces, nos quedamos revisando el tema de los transistores de potencia y nos quedamos revisando el tema de transistores MOSFET. Todas las salidas de potencia que la computadora tiene están ajustadas o controladas por transistores MOSFET de potencia, ya sean de canal N o de canal P, dependiendo si se va a controlar por pulso de tierra o si se va a controlar por pulso de corriente o por voltaje. En este caso volvemos a retomar, espero que hayan tenido la oportunidad de checarlo, y voy a continuar desde donde nos quedamos, ¿se acuerdan? Entonces vamos a ver el transistor. Aquí tengo algunos componentes de los que vamos a hallar. Ahí están algunos de ellos, ya sea en empaques TO220 como es este o este otro, empaque TO220, algunas veces metálicos como ahora lo estamos viendo, otras veces de plástico, o bien los de pack como estos que estamos viendo ahora, ya sea en este tamaño o en este otro. En todos los casos son transistores de potencia, ¿de acuerdo? Son los que se van a ocupar para salidas, ya sea para los solenoides, para el bloque de solenoides, o ya sea incluso para algunos relevadores. En algún tiempo, los relevadores eran controlados por un transistor de baja potencia, bipolar, pero hemos visto con el paso del tiempo, y quiero pensar que se debe a que de esta manera se hace más universal el sistema, se utilizan también transistores como estos, sobre todo cuando vienen dentro de circuitos integrados. En el caso, seguramente lo recordarán, esta computadora que ya estuvimos revisando en algunas partes. Aquí, por ejemplo, está el espacio para un transistor como este. Mira, como este. Lo he retirado porque este transistor estaba en corto. Por eso se retiró para su reemplazo. Pero exactamente este, mira, de ese tamaño. Entonces, también recordarás que en esta computadora de Mazda, la salida para controlar el relevador maestro de la misma computadora de transmisión
es este integrado. Entonces quiere decir que este integrado contiene transistores para controlar algunas salidas, como en este caso hemos visto el relevador principal, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues ya sea que se encuentre un integrado como este o incluso un integrado un poco más robusto, puede darse el caso que podríamos encontrar integrados como estos, mira. Pues este tipo de integrados que son utilizados para controlar los actuadores como son los solenoides del bloque de cambio o bien para controlar relevadores, siguen teniendo pues la misma presentación que este tipo de transistor. Así que en este caso, si vemos una situación como esta, o bien integrados como estos, vamos a seguir la misma secuencia. Desde luego, tengo que trabajarlos de una forma particular. Esto es precisamente a lo que vamos a ir. Con esta parte vamos a ir cerrando nuestro tema. Recuerden que estamos ya en la recta final de este curso. Entonces vamos a trabajar ahora lo que son los circuitos de salida de potencia de este tipo de computadoras. Como hemos dicho, el control es para un relevador o para un solenoide, ya sea por pulso de tierra o ya sea por pulso de corriente. Es algo que también habíamos ya revisado. Entonces lo voy a retomar más adelante, un poquito más adelante, para que nuevamente lo entendamos. Pero entonces, por esa razón, estamos revisando este tipo de componente. ¿De acuerdo? Habrá que checarlos. Desde luego, esta versión, que son los empaques TO220, esta versión, pues poco a poco ha ido saliendo de las computadoras y nos hemos quedado con este otro tipo de empaques. ¿De acuerdo? Y al final de esto, nos hemos quedado con los circuitos integrados, como este que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Así que pues vamos a continuar para poder entender este tipo de circuitos y saber cómo voy a checar, cómo voy a diagnosticar, checar y finalmente reparar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces voy a retirar un poco esto y voy a regresar a la nota que habíamos hecho. ¿Te acuerdas? Seguramente la tienes, fue de las últimas clases, la última clase que nosotros tuvimos. Pues bien, voy a continuar entonces en esta parte para que nos vayamos otra vez sintonizando. Pues bien, entonces hemos dicho que los transistores MOSFET tenemos dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos de transistores MOSFET? Bueno, pues el transistor MOSFET canal N y el transistor MOSFET canal P. Bien, de hecho, ya te ubiqué nuevamente dónde estoy, en qué parte estamos. Vamos a volver a sacarlo. Para que también nos sirva de repaso. ¿De acuerdo? Observa. Te recomiendo que primero pongamos atención. No escribamos nada, para que así vayamos grabando estos datos. Y entonces te voy a dejar un poquito de tiempo después para que lo copies, ¿de acuerdo? Pero bien, entonces, fíjate lo que vamos a hacer. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los transistores MOSFET, ¿de acuerdo? Piezas como estas, así que estamos hablando de transistor MOSFET. Entonces quiero que lo volvamos a pensar.
transistor MOSFET. Bueno, pues para que nos vayamos sintonizando, los transistores MOSFET. Existen diferentes tipos, más bien versiones, diferentes versiones de transistores. Y son transistores que determinamos como bipolares, MOSFET e IGBT. En el ramo automotriz, en los módulos o computadoras, dependiendo la situación, vamos a encontrar transistores, muchos transistores. Y vamos a hallar transistores bipolares y vamos a hallar transistores MOSFET y transistores IGBT. En el caso particular de la computadora de transmisión, solamente encontraremos bipolares y MOSFET. Los IGBT no. Y si llegaran a aparecer, seguramente es porque te encuentras checando una computadora PCM que tiene control de motor y tiene control de transmisión. Pero si solamente es transmisión, pues esta es la parte que vamos a ver, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues ese es el punto, transistores MOSFET, pero haciendo un repaso rápido, breve, para que te vayas sintonizando. Y si ya lo sabes, va a ser un repaso, entonces rápido, para volver a sintonizarnos todos. Y si no, para que tengas este punto de partida para poder checar. Hablando de transistores. Hablando de transistores. He dicho que hay 3 versiones, ¿te acuerdas? Y si lo llevamos en el orden en la que estos han surgido, tengo aquí transistores bipolares, o también conocidos como JT. Desde luego refieren a diferente, pero al mismo componente. Transistor de juntura o transistor bipolar. La segunda versión, ¿cuál es? Transistores MOSFET. La tercera versión, ¿cuál es? IGBT. Transistor IGBT. Bien, en el caso de las TCM, de la computadora de control de transmisión, utilizaremos bipolares y utilizaremos MOSFET. Los IGBT no. Bueno, ¿por qué no? Bueno, los bipolares, y este es un dato que quienes nos dedicamos a la electrónica automotriz debemos tener bien definidos. Los transistores bipolares, los MOSFET o los IGBT, todos ellos tienen un objetivo. No pretendo ahora que tomemos todo un tema de electrónica básica, pues sería desviar nuestro punto de atención, pero por lo menos sí tomar lo que requerimos recordar para este tipo de computadoras, para las TCM, ¿verdad? Entonces, por eso lo estamos revisando. Si tú no conoces perfectamente todos estos datos, pues no te desesperes, no te pongas triste, no es algo difícil, es solamente que lo empieces a aprender. Y si ya lo sabes, de alguna manera, pues ahora te sirve como un repaso para sintonizarnos
en lo que vamos a ir en las computadoras. Lo he dicho muchas veces, reparar la computadora de transmisión no solamente es cambiarle piezas. Pareciera eso cuando ya estamos reemplazando los componentes dañados, pero antes hay que hacer pruebas, hay que hacer un diagnóstico, ¿de acuerdo? El objetivo de estos 3 transistores es el mismo en todos los casos. ¿Cuál es el objetivo? Amplificar la corriente. Amplificar la corriente de la base o compuerta. Le voy a agregar este dato: amplificar la corriente de base o compuerta. Pues el transistor no puede darme más de lo que yo tengo en la fuente de energía, que en este caso es la batería. La computadora de transmisión es alimentada por la batería a través de un fusible, el cual viene de 5 o 10 amperes. Me estoy refiriendo al fusible que alimenta la computadora. Tal vez alguien diga, no, también hay uno de 20. Bueno, cuando la computadora se alimenta, lo hace a través de un fusible de 10 amperes o de 5 amperes. Y si trae alguno más grande es porque además va a alimentar los solenoides. Y esto va a variar dependiendo la versión de la computadora. Entonces, en manera general, vamos a manejarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí lo tienes. He dejado un poco ese tipo de imagen para que te tengas tiempo a copiar. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tenemos. Ahora te voy a dar ese tiempo que te dije. Vamos a copiarlo desde el principio. Así que hasta aquí, mira, hasta el objetivo. Cópienlo. Y el objetivo de esto es amplificar la corriente de base o compuerta. Bueno, pues esto es de manera general. El objetivo de los transistores, cualquiera de las 3 versiones, amplificar la corriente de base o colector. Perdón, o compuerta. Pero te voy a dar un dato más específico hacia la computadora. Diríamos que son controladores de corriente. Son controladores de corriente. Ahora veremos por qué. Este tema lo tenemos de manera más detallada o abierta, sobre todo abierta, porque ahora estamos viendo específicamente puntos directos, digamos, es lo mínimo que debes de saber y manejar de los transistores para la reparación de computadoras de transmisión. Pero ¿dónde vemos todo esto con mucho más detalles, es más, con más información hacia atrás? En el curso de electrónica básica automotriz. Y te hago un comentario a esto. De pronto, y en algún momento yo también lo dije, la electrónica básica es la misma para todo. Pues no exactamente. Los conceptos de electrónica, la terminología, el modo de hablar, que podríamos decir que es como una especie de idioma, es muy particular.
Hay una plataforma básica de electrónica, hay conceptos básicos que tú tienes que aprenderte, los cuales podríamos decir que son en todos lados lo mismo. Pero hay detalles particulares que se tienen que enfocar hacia el sistema donde yo quiero aplicar esa electrónica. Entonces, si sabemos electrónica porque la estudiamos para reparar algunos sistemas electrónicos, por ejemplo, de consumo, de control, industrial, por ejemplo, pero ahora queremos reparar electrónica automotriz, queremos reparar módulos, pues debemos de hacernos a ciertos datos muy específicos y particulares del ramo automotriz. Por eso les recomiendo a todos que si ya conocen la electrónica de alguna manera, por alguna razón, están involucrados con ella, ahora retómenla, pero en particular para el ramo automotriz. Porque hay muchos datos que podrían no ser útiles aquí y otros muchos que sí se requieren conocer en particular en el ramo. ¿De acuerdo? Por eso nosotros tenemos aquí el curso de electrónica básica automotriz. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tienen ustedes este punto. Voy ahora a moverlo. Ya lo tienes anotado, ¿verdad? Perfecto. Breve. Entonces, quedamos que tengo transistores bipolar. Tengo transistor bipolar. Tengo MOSFET. Y tengo un transistor IGBT. ¿Y por qué te lo comento de esta manera? Porque recuerden que en el caso de la TCM, del módulo de control de transmisión, estos transistores, para su reemplazo, necesito una matrícula. Y en muchos casos será fácil encontrarlos y en otros no, porque traen una máscara. Entonces, ¿qué voy a hacer si traen una máscara? Si la pieza trae una matrícula, que es lo que llamamos una máscara, es porque no hay hoja de datos de ese componente. Si no hay información del componente y no hay diagrama interno de la computadora, como ya lo hemos dicho, ¿cómo lo voy a reemplazar? Bueno, pues una forma rápida será ponerlo recuperado de otra computadora igual. Pero no siempre tenemos otra igual. Así que entonces tendríamos que ver el modo de cómo reemplazarlos. Por esa razón es que la información la debes de manejar de esta manera. Los transistores bipolares, todas estas versiones, en forma física pueden ser idénticos. Este transistor podría ser bipolar, podría ser MOSFET o podría ser IGBT. En todos los casos tiene 3 terminales, ¿verdad? El empaque es un DPAC. Bueno, así como lo estás viendo ahora, si te preguntara qué versión de transistor es, pues mucho menos si está aquí afuera, voy a saberlo, ¿verdad? Solamente podríamos decir, pues es un componente de 3 patitas, pues es un transistor. Y no necesariamente podría serlo. Podría ser también un diodo. Así que, si ahora quiero saber qué versión es, pues no lo puedo saber hasta que me acerque y vea la matrícula y busque la hoja de datos. Pero si la matrícula es una máscara, no hay hoja de datos. ¿Podré checarlo? Pues sí, porque cada versión se checa de un modo diferente. Y eso podría ayudarme a definir qué componente es. Pero,
podría estar quemado, abierto o explotado y ya no me marca como debiera de ser, por lo que ya no sé ahora identificar qué es, ¿verdad? Por eso necesitamos manejar esto. Te lo digo rápido, mira, los transistores bipolares, hay dos tipos, que son el NPN y el PNP. Los transistores MOSFET también tenemos dos tipos, el canal N y el canal P. Los transistores IGBT también tenemos dos tipos y también se pueden definir como canal N y como canal P o incluso como NPN y PNP. Dice, ah, caray, está medio complicado eso entonces. Bueno, los transistores bipolares. Ahí está, mira, te lo dejo ahí un momentito para que lo cheques y lo copies. Los transistores bipolares son usados para amplificar corriente desde 0 hasta 3 amperes. Solamente cuando se le modifica y entonces se llama Darlington es cuando alcanza los 5 amperes. Me acerco, mira, vamos a enfocarnos sobre esto. Hay toda una gran teoría atrás de ellos por los fabricantes, generada por los fabricantes, pero ahora te estoy dando datos muy específicos y digeridos para aplicarlos al ramo automotriz. Te lo comento de esta manera, pues si lees algún libro o ves algún video, etcétera, puedes hallar más información, pero como te dije, hay información que es aplicada a determinados ramos. Estamos viendo computadoras de transmisión y estamos revisando el tema de transistores para poder hacer pruebas en las salidas. No puedo irme directamente a indicarte una prueba sin antes saber esto. Y recuerda que no siempre la pieza está completa, a veces está explotada, a veces ya no viene instalada porque alguien la quitó, intentó reparar, o simplemente se hizo pedazos porque se quemó y ya no hay manera de ver los números que trae por lo tanto, ¿ahora qué hago? ¿Me consigo otra igualita? Puede ser. Si tienes otra igualita, pues ya puede ser que con eso resuelvas, pero si no, como casi siempre pasa, ¿cómo voy a resolver? Utilizando esta información. ¿De acuerdo? Y ahora te estoy dando una información muy específica para el ramo de las computadoras de transmisión. Así que ya está. Entonces quedamos. Nuevamente lo comento. ¿Cuántos tipos hay? Pues dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? El NPN y el PNP. El bipolar amplifica corrientes de 0 a 3 amperes en lo general, y solamente cuando es modificado o arreglado en una forma como llamamos Darlington es cuando puede alcanzar amplificación máxima de 5 amperes en lo general.
En lo particular, podríamos hallar alguna matrícula que pudiera mover estos valores, pero ya sería en lo particular. Ya estamos hablando de una matrícula, de una hoja de datos. Esto es lo que ahora te tienes que aprender para moverte en la computadora. Bien, bueno, la cantidad de corriente que puede amplificar el transistor dependerá de la matrícula, dependerá del tamaño de la pieza, es decir, de la forma física. Hay una relación lógica: entre más grande sea la pieza, entre más robusta, tiende a manejar mayor cantidad de corriente. Y obviamente hay una lógica muy simple, ¿verdad? Para dejar pasar más corriente se requiere un volumen mayor de material y por eso la pieza es más grande. Bien, si nos vamos a los MOSFET, también tenemos dos tipos. Por lo regular se define como TO. TO, salida, tipo de salida, es lo que significa. Canal N y canal P. Los MOSFET van a 0 amperes hasta 10 amperes en lo general. En lo particular podría hallar matrículas que pudieran llegar hasta 12 o 15. ¿De acuerdo? Estoy resaltando la corriente, el amperaje, pues es la parte principal de operación de estos componentes. Pero no olvidemos que también llevan un valor de voltaje y otros detalles más, ¿verdad? Así que en este caso, ahí quedó. Y si nos vamos a los IGBT van a amplificar corrientes desde 0 amperes hasta los 100 amperes. En el mismo empaque que hemos estado viendo como el de pack de potencia. Es cierto, hay IGBT que pueden amplificar hasta 1000 amperes, pero ya son cápsulas muy grandes, son ya a nivel industrial. ¿De acuerdo? Aunque hemos dicho que la electrónica automotriz es industrial también. También tenemos dos tipos que son canal N o canal P. O hay quienes de pronto dicen NPN o PNP. Y lo refiero así porque ya dependiendo de cada quien, cómo lo estemos interpretando, y es válido. Si nos apegamos a la hoja de datos del fabricante, ¿de acuerdo? Así que ahora ya podríamos decir que podríamos distinguir qué transistor es dependiendo la cantidad de corriente que se va a amplificar, ¿de acuerdo? Así que en el caso de la computadora de transmisión no es tan necesario un IGBT, solamente con un MOSFET es más que suficiente, ¿de acuerdo? Listo, entonces regreso a esta parte para que lo hayan recordado. Nuevamente, los bipolares. Fíjate bien, ¿cuántos tipos tenemos de bipolares? Dos, ¿verdad? El NPN y el PNP. Bueno, pues el NPN es utilizado para voltaje positivo. Para voltaje positivo. Y el PNP para voltaje negativo. Para voltaje negativo.
Bien, algo más que quiero que ubiquen, tal vez ya lo pensaron y dicen, oye, en las computadoras de transmisión no se manejan voltajes negativos, cierto, solamente positivos. Entonces, ¿no va a traer transistores PNP? Sí, sí los trae, porque el transistor PNP también se usa como interruptor electrónico, donde necesitamos el efecto de un interruptor, ahí aparece. Bueno, pues ya lo tienen. Es un dato general para que lo manejen. Lo mismo pasa con los demás transistores. Con el MOSFET canal N y con el MOSFET canal P, mira. Bueno, pues entonces, cuando estemos hablando de MOSFET, también decimos que el canal N es para voltajes positivos y el canal P es para voltajes negativos. Sin embargo, vamos a decirlo así, el canal N de los MOSFET será para control por pulso de tierra. Cuando vamos a controlar por pulso de tierra, vamos a ocupar un transistor MOSFET canal N. Pero cuando vamos a controlar, y lo pongo aquí, control por pulso positivo. Cuando vamos a controlar por pulso positivo, entonces se usa un transistor de canal P. ¿De acuerdo? Entonces pega esto a lo que ya hemos revisado. Bien, entonces ahí lo tienen, señores. Son datos que nosotros debemos de recordar a la hora de tener contacto con este tipo de componente. Me preguntan, ¿qué reemplazo le pongo si no es comercial? ¿Qué reemplazo le pongo si viene explotado y no sé qué componente es? Sobre todo, puedo llegar a saber que es un transistor, pero ¿qué versión y qué tipo de transistor es? ¿Y de qué características debe de ser? Bueno, pues no es que haya alguien mágico que sepa cómo definir la matrícula, ¿verdad? Sino que hay un procedimiento, hay una técnica, y es precisamente esta parte la que se define a través de estos datos. Bien, ¿ya lo tienes? Si ya lo tienes, perfecto. Entonces voy a mover esto para regresar al transistor MOSFET en particular. ¿De acuerdo? Y ya el bipolar lo mencionaré un poco más ahora que estemos viendo la estructura de salida de la computadora por transistores MOSFET. Bien, entonces, listo, voy a mover esto. Grábenselo por favor, pero antes de todo eso, entiéndanlo. Entonces estábamos hablando estuvimos hablando del transistor MOSFET. Vámonos a este nuevamente para ir cerrando nuestro tema. Transistor MOSFET
Ahora lo sabes. Tenemos tipos de transistores MOSFET, que son el canal N y el canal P. La forma física de ambos puede ser la misma. Podríamos ver una pieza como la que ahora estoy trazando aquí. Así, mira. ¿Te acuerdas? Sin importar si es canal N o si es canal P, esta terminal siempre será la compuerta, surtidor y drenador. Sin importar cuál sea la matrícula, sin importar cuál sea el tipo, el orden siempre va a ser así. Entonces a esto le llamamos empaque de pack y es un transistor de potencia. Transistor de potencia. Ustedes lo van a ubicar, mira. Bueno, pues recuerda que el transistor va a tener un montaje muy particular en la computadora. Cuando el transistor, observen ustedes en la tarjeta, si han llegado a él es porque hay un problema con una salida. Entonces, si el transistor, cualquiera que sea la matrícula, y después hablaremos de ella, por lo regular estaremos viendo en su gran mayoría de las veces que de esta terminal que se llama drenador, tendremos la salida de la SM. Tal vez veamos que aquí conecta un solenoide. Si vemos que el solenoide va conectado al positivo de batería, esto me deja ver que lo que el transistor va a controlar es el pulso de tierra o la tierra, ¿verdad? Entonces aquí tendremos una tierra controlada. Y esa tierra controlada pues viene de algún lado, desde luego, ¿verdad? Y ese punto es el surtidor. El surtidor estará conectado a tierra de batería. Entonces aquí tendremos tierra de batería. ¿Qué le hace falta entonces a este transistor para que pueda operar? Pues le hace falta la señal que entrará por la compuerta. Y aquí entonces tendremos una resistencia. Y entonces esto viene del microcontrolador. Y aquí será donde entra un pulso o pulsos, dependiendo de la situación, ¿verdad?
Si el solenoide debe de cerrar y abrir a una velocidad, este pulso, esto puede ser un pulso lógico o puede ser pulso PWM. ¿De acuerdo? Depende de las circunstancias. Si es un relevado, si es un solenoide o un relevador, puede ser cualquiera de las dos situaciones. Si es un relevador, como el relevador que libera la palanca de cambios, pues es un pulso lógico. Es un pulso lento, ¿verdad? Que tiene cierta duración. O una operación fija. Pero si es un solenoide de esos que llamamos modulados, entonces tiene que recibir pulsos PWM para que éste vaya abriendo en diferentes proporciones. ¿De acuerdo? Te muestro, mira. Aquí tengo un solenoide en donde solamente tendremos un cambio. Abre o cierra. Aquí está el paso del aceite que resultará por aquí donde está el filtro. Entonces, fíjense bien, podríamos tener ese control. Entra el aceite y sale, ¿verdad? O entra y sale según lo quieran direccionar. Este es un solenoide de paso. Pero hay otros solenoides como este, donde son modulados. Fíjate que tiene diferentes ranuras y salidas. Entonces, en una posición puede ser que libere el paso o el primer paso, en otra lo cierra y abre el segundo, lo cierra y abre el tercero, o tiene una modalidad de deslizamiento que dejaría abierto tal vez dos. Aquí requerimos de una señal diferente, a pesar de que el transistor pudiera ser para cualquiera de los dos. Su mecanismo de trabajo depende de la señal que se le está aplicando, ¿verdad? Una señal PWM, bueno, pues tendría una cara posiblemente así. Mira, ¿lo ven? Bien, pues ahí lo tienen. Entonces, si veo una situación como esta en la computadora, aquí estamos controlando al solenoide. ¿De qué manera? ¿Por pulso de corriente o por pulso de tierra? Bien, estoy manejando la terminología que el mecánico transmisionista te va a decir. Así que, bueno, ya en otro momento discutiremos por qué esa manera de expresión, ¿verdad? Por ahora vamos a manejarlo tal cual se maneja para que puedas entablar contacto con el mecánico y él contigo y nos entendamos todos, ¿verdad? Bien. Bueno, pero ¿a qué vamos? Si es una situación como esta en la computadora, quiere decir entonces que este transistor definitivamente es un MOSFET, es un de canal N. ¿Por qué? Por varias razones, pero una importante y rápida, porque el surtidor va a tierra. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos esto. Este es tu diagrama base. Este es tu diagrama base para que puedas checar cualquier computadora de transmisión. Oye, pero no trae transistores, un integrado. Ya llegaremos ahí. Es por partes. Vamos por partes. Bien, ¿lo tienes? Desde luego hay que
analizarlo y llevarlo a la parte práctica lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdas por qué es canal N este transistor? Este transistor que estamos viendo en este diagrama, ¿por qué es canal N? ¿Lo recuerdas? Así, viendo el diagrama, ¿puedes decirme por qué es canal N? Fíjate que el pulso que está recibiendo en la compuerta es un pulso ascendente. Va de 0 a un valor máximo. El valor máximo va a depender de la cantidad de corriente que va a amplificar el transistor. Ese es un punto que tenemos que ver aparte. Si este solenoide tiene una resistencia de un determinado valor, va a consumir una cantidad de corriente. Podrían ser 12 ohms, podría ser otro valor, todo va a depender. Podrían ser 15 ohms, 10 ohms, dependiendo, y eso es lo que hace especial esto, ¿verdad? Para cada marca. Las características de los solenoides dependen de la versión de la computadora, o al revés, la versión de la computadora depende de las características de las cargas que son los solenoides. Es como lo queramos enfocar, pero siempre hay una relación entre uno y otro. La razón por la que decimos que se trata de un transistor de canal N es porque controla al solenoide a la salida por pulso de tierra. ¿De acuerdo? Y es muy fácil de averiguarlo. Nada más observa a dónde conecta el solenoide, mira. Pues conecta a 12 volts de batería. Si está conectada la bobina del solenoide a 12 volts, ¿qué le hace falta del otro lado? Pues tierra. ¿Quién se la va a dar? La computadora. Y como se la da a determinado tiempo y en determinadas condiciones, pues decimos que es una tierra controlada. Podrías llamarle pulso o pulsos, etc. ¿De dónde toma la tierra la computadora para aplicársela al solenoide? Pues de un transistor del surtidor que conecta tierra de batería. Entonces esa es la razón por la que distinguimos que se trata de un MOSFET canal N. ¿Qué pasa con el canal P? Bueno, pues entonces vamos a cambiar a esa otra parte para que lo cheques, mira. Vamos a cambiar a esa parte para que lo chequemos. Entonces nuevamente tú vas a ver de manera física al transistor, pues igual, mira. Igual, bueno, ahí no, ¿verdad? Es un simple cuadro. Vamos a darle acotamiento para que se defina. Vamos a darle forma a esto. Ahora parece ya más un transistor. Y este transistor ahora seguirá conectado, y pinto aquí esta línea un poco más gruesa porque va a manejar más corriente, ¿verdad? Entonces fíjate bien, esto será el drenador. Y aquí es donde va a ir el solenoide. Y el solenoide que estamos controlando, o el relevador, si fuera el caso, puede ser, acuérdate de eso. Podría ser el relevador principal de la computadora, podría ser el relevador maestro de polarización de solenoides, en fin.
El punto es que ya está aquí. Entonces aquí tengo un solenoide o podría ser un relevador, ¿verdad? Bueno, pues en cualquiera de los casos, lo que voy a observar ahora es que esta terminal del solenoide o relevador está conectado a tierra de batería. Tierra de batería. Entonces, si va a tierra de batería, tenemos aquí 0 voltios. ¿Qué le hace falta al solenoide o al relevador? En la parte eléctrica diríamos le falta corriente, pues ya tiene tierra de batería. Otros tal vez piensen en le falta voltaje, perfecto. Estamos sintonizados. Y si vamos hacia adentro de la computadora estaremos viendo un transistor como un DPAC. Mira, es un transistor con empaque de PAC. El montaje SMD, es decir, de montaje de superficie. ¿Qué transistor es? Es un MOSFET. ¿Qué canal es? Caray, no lo sé. Tengo que checarlo. No hace falta checarlo. Fíjate bien, este es el surtidor. Hay que observar, hay que hacer un seguimiento. Sucede que ahora el surtidor va y puede ser que vaya a una o dos piezas así, tal vez 3. Y aquí tiene una terminal. Esto tal vez sea un componente que en la computadora pareciera una resistencia, pero tal vez veas que tiene esto. 3 ceros. Mira, se trata de un jumper. Se trata de una resistencia de 0 ohms. Se trata de un mecanismo de protección que cuando se exceda la corriente se abra simplemente. No son fusibles. Recuerda, no son fusibles. Y si los vas a reemplazar tendrán que ser por otros iguales. Así que son componentes de protección que podrían aparecer con un 0 o con 3 ceros. Pequeñas piezas rectangulares como lo que estoy haciendo ahora aquí. Si reparas otro tipo de módulos o bien otro tipo de computadoras automotrices, seguramente sabes de ellos. Y si no, pues te digo, se llaman jumper o resistencias de 0 ohms. En otro momento te digo por qué les llaman así. Por ahora son componentes de seguridad que están monitoreando la cantidad de corriente que está circulando por este circuito, pues esta terminal va a ir al positivo de batería. La computadora debe tener una terminal que se alimenta por batería y es precisamente para esta situación o para este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Así que estaríamos viendo que llegan los 12 volts al surtidor. Y si es así, quiere decir entonces que este transistor MOSFET, dime tú, ¿qué canal es? P, exacto, canal P.
Bien, entonces estamos viendo esto. ¿Qué le hace falta a nuestro transistor? Pues lo que le hace falta es que en la terminal llamada gatillo o compuerta, a través de una resistencia, se le aplique el voltaje de señal. Ya sea un pulso lógico, como estamos viendo ahora, sería aquí pulso lógico, o una señal PWM. El voltaje de esta señal pues dependerá de la cantidad de corriente que va a amplificar. Ya iré para allá, ya voy para ese punto. Para que ustedes chequen, para que ustedes reparen. Pues bien, señores, como ven, estamos revisando algunos datos muy específicos de los transistores MOSFET. Esta información es la mínima que nos debemos de aprender para poder checar. Así que si vamos a una tarjeta de cualquier computadora de transmisión, nunca vamos a entrar a revisar todo. Siempre vamos a entrar buscando una falla, ¿verdad? Si me están indicando que no me está controlando un relevador o no me está controlando un solenoide, debo de averiguar cuál es el pin correspondiente. Eso lo haremos a través del diagrama. Debo de polarizar la computadora, o a veces ni siquiera eso. Puede ser que yo vaya directamente por el pin del actuador que no está operando y lo voy a seguir para ver a qué integrado llegamos o a qué transistor llegamos. Desde luego, si es un solenoide el que voy siguiendo como fallo de la computadora, pues lo que yo espero encontrarme hacia adentro es un transistor. Y ahora sé que es un transistor bipolar, pues es una salida de potencia. No, ¿verdad? No es bipolar, tiene que ser un MOSFET, acuérdense de eso. Los bipolares solamente operan en la computadora con empaques de baja potencia. Esos componentes negritos de 3 patitas pequeñitos pueden ser. Lo que yo espero encontrarme es un transistor MOSFET. Y si llego a un MOSFET, lo que espero es ver si es canal N o canal P. Al checarlo me voy a dar cuenta, pero si no lo puedo checar porque está dañado, está en corto o abierto, entonces la pregunta será, ¿qué es? ¿Canal N o canal P? En el diagrama lo sabríamos. Acuérdense que hemos revisado diagramas. Si el diagrama me dice que el actuador, como el solenoide o relevador, una pata va a corriente, quiere decir que lo que le falta es tierra. Entonces quiere decir que el MOSFET es canal N. Pero si veo que el actuador va a tierra, lo que le hace falta es corriente. Quiere decir que es un transistor de canal P. Bueno, pues entonces ahí lo tenemos. Vamos a continuar entonces con nuestro diagrama. Así que nos pasamos otra vez a nuestro diagrama para que terminemos de checarlo y sigamos avanzando. Ahí lo tienen. Entonces hay que analizarlo. Aquí lo que te acabo de comentar, si el actuador, que es un solenoide, componentes de los cuales ya te he estado diciendo y incluso te los he estado mostrando, mira, hay solenoides que vienen o que son más bien de paso de una sola abertura, como hay otros que son de varios pasos, que son los llamados modulados, mira. Entonces aquí, si nosotros checáramos las terminales
que son 2 las que tiene cada solenoide, y el tamaño y forma muy cambiante dependiendo la marca y modelo, pero finalmente para nosotros es lo mismo. Si yo checo esos solenoides, voy a checarle resistencia y bueno, pues podríamos encontrar una resistencia como ahora de, déjame hacer nada más el contacto de manera correcta, 5.4 ohms. Ahí está, mira. 5.4 ohms. Ahora voy a checar este otro. Este otro tiene aquí una terminal. Ah, caray, nada más tiene una terminal. Mira, ¿lo ven? Es correcto, sí, porque la otra es el cuerpo. Entonces voy a poner una terminal aquí y la otra aquí a la única terminal. Y ahí me está marcando, bueno, déjame hacer bien contacto. Ahí me está marcando ahora mismo 12.6 ohms. 12.6, bueno, ya ahí variando porque estoy haciendo falso. Ahí está, mira. Entonces quiere decir que este solenoide tiene una resistencia mayor a la que este va a consumir una corriente menor que el anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo tienes. Si voy a pensar en una corriente, más bien, en una resistencia de la bobina de 12 ohms. 12.6 fue, ¿verdad? Pero ahora le voy a poner 12. Lo importante es entender. Lo demás va a depender de cada modelo y marca. Entonces tengo, dijimos, 12 ohms. Resistencia de la bobina. Ahí la tienes. ¿Cuánta corriente va a tomar esa bobina? Bueno, si quiero saber la corriente de la bobina, de cuánto va a ser, por ahora diríamos es desconocida, mira. Pero no tanto, porque sabemos seguir una secuencia, un procedimiento, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo obtener la corriente de este componente? Bueno, pues, ¿qué datos tengo? Pues tengo resistencia, 12 ohms, y tengo voltaje, 12 volts. 12 volts de tensión, 12 ohms de resistencia. Entonces lo que tengo que hacer, ahí está, mira, es una E de tensión. Lo que tengo que hacer es recordar la ley de Ohms, que nos dijo Ohms para la corriente, que es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Entonces sería ahora muy fácil, 12 volts entre 12 ohms. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos daría eso? 12 entre 12. Pues esta vez fácil, a 1 amperes. Esa va a ser la corriente de trabajo de esa bobina. El cálculo que hacemos utilizando la ley de Ohms y los datos que ahora vieron, pues nos dará un valor ideal, 1 amperes. Esa podríamos decir que es la corriente máxima de esta bobina. Por lo tanto, la amplificación que tiene que hacer el transistor tendrá que ser de 1 amperes. Pero bueno, a ver, copien por favor esa parte, ahí lo dejo para que lo hagas. Bien, atento, vamos siguiendo esto.
porque esto es lo que nos va a permitir la reparación de la computadora. Obviamente para entonces ya hicimos el chequeo, y el chequeo es en base a estos datos. ¿Te das cuenta? No hay un diagrama interno de la computadora, pero sí hay diagramas base de estructuras de trabajo de los componentes. Por eso hay veces, de pronto, me atrevo a decir, toda la electrónica está inventada. Hay un esquema, hay una imagen, hay una forma de pensar en los circuitos. Pues no somos los primeros. Antes que nosotros ha habido mucha gente ya en este asunto y han dejado ya muchos datos de trabajo. Por eso les digo, la electrónica ya está inventada. Sin embargo, siguen surgiendo cosas nuevas o aparentemente nuevas, pero lo que tenemos ahora es creatividad, ¿verdad? Ingenio. Y de ahí salen más cosas. Así que entonces aquí ya vimos cómo manejar la corriente, cómo estimar la corriente de la bobina. Hay factores como la frecuencia, el tiempo, para ser exactos, es un factor. Aquí vamos a involucrar frecuencia en algún momento y eso hará que se modifiquen las cosas, pero también fácil de manejarlo, ¿de acuerdo? Bien, por lo pronto ya lo tienes. Así que ya sabes cómo vas a distinguir, más bien cómo vas a saber que se trata de un transistor canal N o canal P. Si el surtidor no va a tierra, entonces tendrá que ir a una línea de voltaje y hacia afuera de la computadora a una línea de corriente. ¿De acuerdo? Bien, es un juego de palabras, acuérdate de eso. En este caso todas tienen ya una justificación. Por ahora así queda, de manera física. Entonces aquí voy a quitar ya mi imagen para ir a la tarjeta. Así que fíjate bien, vamos, no se te olvide esto, acuérdate de esto. Este es tu diagrama base, tienes que grabártelo. Hay que grabárselo, ¿de acuerdo? Lo más pronto posible porque pues no vas a poder llevar a todos lados tu cuaderno y se te puede perder. Bien, entonces te decía, vamos a la tarjeta para comprobar lo que te acabo de decir. Fíjate bien. Esta es una computadora de Mazda. Ya hemos estado trabajando con esa tarjetita. Y si tú tienes otras tarjetas, otras computadoras, exactamente aplica igual, igual. Así que, bueno, pues no olvides mandarme pues tus comentarios para que sepamos con cuál estás trabajando. Y así entonces pudiera también darte algunos tips más sobre la que tú estás trabajando. Pero lo que estamos revisando es lo mismo. Fíjate bien, aquí ahora pues ya el transistor lo quitamos. Fíjate bien, aquí va, así va. Pero imagínate que de pronto te llega a la computadora y alguien ya te hizo el favor de quitar la pieza. Por alguna razón no se reparó y llegó a tus manos así. Entonces, ahí el rastro dice que va a un transistor. Y por la forma que tiene las pistas o la imagen de la tarjeta, pues ya adivinamos que esto es ¿quién? Drenador. Esta es la compuerta y este es el surtidor. Si tú quieres averiguar si esta es una salida de la computadora, pues va a ser fácil. De aquí sacaré continuidad al conector y aquí están los pines, esta vez por este lado, mira. Aquí están los pines. Bien, pues entonces voy a abrir esto para que me chequen así, mira.
Voy a utilizar el multímetro en la modalidad de continuidad. Mira, aquí está, vamos a ponerlo en continuidad. Pues solamente lo que quiero saber es si es continua la línea hacia el conector. Entonces voy a hacerlo así, mira. Voy a acomodarme aquí para que tú me veas. Es una rutina rápida, la cual no va a servir de nada si tú no la haces, ¿eh? Todo esto es importante que lo hagas. Ahí está, mira, modalidad de continuidad en el multímetro. Entonces voy a checar de esta parte que debe de ser el drenador. Vamos a checar y ver con qué pin me da de aquí. Así que checamos y mira, lo voy a hacer rápido. Ahí lo estoy haciendo, no dio nada ahí. Vamos por la otra fila. Aquí parece. Tampoco con la otra fila dio. Vamos con la tercera. Aquí está dándolo, ¿ven? Mira. Entonces esta patita o este pin es la salida. ¿De acuerdo? Vamos a ver que esta es la salida. Así que cuento de aquí para adentro, sería 1, 2, 3, 4. 4 pines. Vamos a ver qué pin es este. Voy a quedarme aquí. Aquí ya es juego de manos. Vamos a ver ahí. Voy a abrir mi toma para que veamos qué pin es acá arriba. Es 1, 2, 3, 4. No fue ahí. Es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, es en la de arriba. Fue en la fila de arriba. Aquí. 1, 2, 3, 4. Ahora, esto ya lo tienes tú en tu información. Vamos a la información ahora. Vamos a la información. A ver, búscamela. Es el Mazda. Acuérdate, tenemos por ahí el orden de pines. Hay un orden de pines ahí. Déjame buscar también a mí el diagrama. Por aquí lo debo tener. Mientras búscalo. Buscamos, aquí está. Ya lo encontré también yo. Espero que tú también. Y aquí tenemos, mira, ¿te acuerdas de esta imagen? Entonces aquí, fíjate, hay 2 filas, hay 3 filas, ya los habíamos checado. Dijimos que era la de arriba. Esta de aquí. La 4. 1, 2, 3, 4. Y si quieres, rectificamos. Vamos a rectificar aquí. 1, 2, 3, 4. Ahí, mira. Ahí estoy. Ahí voy a agarrarme. 1, 2, 3, 4. Contra el colector de acá abajo, mira. El drenador, perdón. Drenador. Ahí está, mira. Ahí me está dando. Entonces, si es así aquí, vamos a revisar acá. Entonces acá sería, y déjame acerco a la información que tú también tienes. 1, 2, 3, 4. Será entonces 1, 2, 3, 4 AD. AD, ¿verdad? Ahí está, mira. Porque esta es la fila de arriba, luego la de abajo, la del medio y luego la de abajo viene acá, mira. Entonces sería 1, 2, 3, AD. Y ahora te vas al diagrama
y vamos a ver en el diagrama AD, busca AD. Aquí está, mira, AD. ¿Ya lo ven? ¿Y a quién está controlando AD? Aquí está el bloque de solenoides, mira. Y aquí hay uno más. Y aquí nos dice que es el de el control de solenoide de presurizado. Ahí está, mira. ¿Ya lo vieron? Entonces, fíjate bien que es AD. ¿Qué saldrá aquí? ¿Qué saldrá? ¿Pulso de tierra o pulso positivo? ¿Qué saldrá ahí en AD? Bueno, pues, ¿cómo nos daremos cuenta? Directamente en la tarjeta, mira. Vamos otra vez a la tarjeta, que es esta, y veamos a dónde va el surtidor. Este es el surtidor. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el surtidor. Y voy a checar de ahí a tierra. ¿Dónde agarro tierra? ¿Dónde veo tierra? Ah, pues puedo buscar tierra en los capacitores. ¿Te acuerdas? Aquí hay uno, mira. Aquí hay un capacitor y esta tierra da con el otro que está acá, que está faltando. ¿Te acuerdas que todavía no lo pongo, Aquí está. Entonces aquí tengo mis tierras. Vamos a ver, dejo ahí la punta en tierra y voy a ver si va al surtidor. Y no va, mira, no hace tierra con el surtidor. Si no hace tierra, quiere decir entonces que aquí va a salir voltaje. Entonces esta patita debe tener contacto con otra más de la computadora para que entre. Voy a entonces a quedarme aquí, mira, ahora en el surtidor. Ahora deja nada más, enfocamos. Surtidor. Aquí está, mira. Otra patita más. ¿Te das cuenta? El surtidor no va a tierra. El surtidor va a esta patita que vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuál es esta patita. Acá arriba. No está en la primera fila. En la corta. Dijimos que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces contamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es aquí. Es con la fila también de arriba, con la 6. Entonces, veamos cuál es la 6. En la fila de arriba, aquí. Y sería 1, 2, 3, 4, 5. O. Es la O. Ahora ve al diagrama y fíjate quién es O. Y fíjate que O, ¿ya te diste cuenta quién es? La entrada de 12 que viene de A, que es el switch del relay maestro que viene acá abajo. Y mira cómo todo pega. Ahí está, mira. Perfecto. Quiere decir entonces que este transistor, dímelo tú, ¿canal N o canal P?